¿Qué tal, amados hermanos? Gracias a Dios por este día más en el cual estamos unidos desde nuestra casa, desde tu lugar, con tu familia allá, conectados en el mismo espíritu para adorar al Dios que merece nuestra adoración, nuestra alabanza. Y enseguida vamos a entrar en unos momentos de la meditación de la palabra de Dios. En esta ocasión, hermano, me gustaría invitarlo a esta reflexión que se llama, o le he puesto como título, una iglesia perseverante. Amén. Una iglesia perseverante. Y bueno, quiero leer el pasaje con el cual voy a respaldar esta reflexión. Y se encuentra ahí, hermanos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 42, 46 y 47, y finalmente también leeré el capítulo 5, versículo 42. Dice así la palabra de Dios. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el capítulo 5 del libro de los Hechos, versículo 42, dice así: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Y hermanos, quiero recalcar el pasaje que hemos leído aquí. Habla de la perseverancia, habla de algunas cosas que la iglesia hizo con esa actitud de perseverancia. Y dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en las oraciones. Y también dice más adelante, y unánimes cada día en el templo y también por las casas, ¿verdad? Comían con alegría y sencillez de corazón, alabando al Señor y teniendo favor con todo el pueblo. Más adelante, en el capítulo 5 que ya leímos, dice que no cesaban. Es la misma idea que dice en el capítulo 2, y perseveraban. Capítulo 5 dice, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermano, cuando se lee este pasaje, lo hemos leído muchas veces y lo hemos considerado muchas veces. Sin embargo, la palabra de Dios tiene un sentido diferente ante una determinada circunstancia. Usted puede leer ahí la Biblia, si estás enfermo, el Señor te sana. Pero si usted no está enfermo, usted lee por ahí, pasa rápido y no le da mucho cuidado, ¿sí? Pero cuando usted está enfermo y usted lee la palabra de Dios cobra vida en ese momento y fe lo ganar. Y entonces menciono esto porque cuando leímos ahorita qué es lo que hacía la iglesia primitiva, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, el partimiento del pan, en las oraciones. Lo hemos leído mucho, pero tenemos que entender que cuando la iglesia estaba haciendo esto, no estaba fácil hacer eso. Sí, usted a lo mejor antes de la pandemia, usted perseveraba o quién sabe si perseveraba, ¿no? Pero no le daba tanta importancia. Pero hermano, esta palabra perseverar en la doctrina de los apóstoles, ¿sabe lo que significaba para la iglesia primitiva, la iglesia naciente? Tenían días apenas que había comenzado la iglesia. Me devuelvo poquito para decir que Jesús tenía algunos días que había sido tomado preso y había sido llevado al tribunal, a la cárcel y después sacado para ser juzgado y luego llevado a la cruz. ¿Y sabes por qué? Porque predicaba el evangelio. Y porque predicaba la palabra con verdad, y aunque lo intimaron para que no siguiera predicando, él dijo, no, pues yo a eso vine. ¿Cómo no voy a predicar? Pues yo voy a hacerlo porque a eso vine. Y entonces eso era
días antes. Luego los discípulos o el grupo de 120 se reunieron allí en el aposento alto el día del Pentecostés. Fueron llenos del Espíritu Santo y luego fueron motivados a salir a predicar. Pero el contexto era de prohibición, el contexto era de no perseverar en la doctrina. El asunto era no tener comunión unos con otros, ¿verdad? Estaba como prohibido esto. Había persecución, no se permitía. Entonces lo leemos como muy románticamente, ¿no? Y perseveraban. Y resulta que era un problemón eso, perseverar en la doctrina. Perseverar en la doctrina, ¿qué es? Significa escudriñar las Escrituras, estudiar la Biblia. No se podía estudiar la Biblia, estaba prohibido también. Meterse a las sinagogas, ¿verdad? Era un problema, a estudiar la Escritura. Y luego mucho menos a cumplirla, mucho menos a obedecerla, ¿sí? También era evangelizar, decirle a otros que vinieran a servirle a ese Jesús que había sido muerto hace poquito, ¿verdad? No era fácil. Pero hermanos, lo único que ayudó a la iglesia a permanecer a través del tiempo, ¿sabes qué fue? Perseverar. Y perseverar, ¿qué significa perseverar? Insistir, aferrarse, pagar el precio que sea, de las amenazas, de los azotes, del encarcelamiento, de la misma muerte. Eso era perseverar. Porque no creas tú que toda la iglesia salió ilesa. Muchos murieron de diferentes maneras, siempre lo estamos mencionando. Unos quemados, otros decapitados, otros azotados hasta morir. Y entonces hubo pérdidas humanas, no pocas. Pero siempre el Señor ha guardado un remanente como semilla a través de las generaciones para que a nosotros nos ha tocado ya ese remanente que ha venido a través del tiempo, que ha perseverado. ¿Y ha perseverado en qué? No en lo que sea, en la doctrina de los apóstoles. O sea, no lo que yo quiera, sino en la doctrina de los apóstoles, que es la palabra de Dios allí. Y hermanos, entonces esto que estamos leyendo es la fórmula perfecta para que tú puedas perseverar. Si tú quieres ser iglesia, pero no quieres, por ejemplo, escudriñar las Escrituras, tú no quieres perseverar en la doctrina, tú no quieres tener comunión unos con otros como iglesia que somos, ¿sí? Tú no quieres recordar junto con la iglesia que Cristo un día murió por nosotros y un día vendrá, ¿sí? Es que esto significaba el partimiento del pan. Y también en las oraciones unos por otros. Quien está haciendo esto, mi hermano, ahorita está perseverando. Quien no está incursionando, quien no está meditando en la palabra, en la doctrina, obedeciéndola, estudiándola, aplicándola, no está perseverando. Y lo más seguro es que si alguien sigue así, diciendo, no, pues esto, ahí cuando se pueda, lo más seguro es que tu vida termine enfriándose y posteriormente siendo devorado por el enemigo, porque él esto es lo que anda haciendo, buscando a quién devorar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer con nuestra vida cristiana? Vamos a diluirla, así como que ahí vamos a ver qué tanto podemos hacer, porque tengo muchos asuntos que atender, ¿verdad? Y no he podido últimamente, ¿sí? Hace unos días atrás tuve que impermeabilizar mi casa y fui a la ferretería a comprar el impermeabilizante allí, y entonces me encontré pues con no una sorpresa, pero sí que había una gama de productos, desde 300 pesos la cubeta hasta 1,500, algo así, el más caro. Pero era 20 litros una cubeta, el color era el mismo color, y uno valía 300, el otro 1,200. Entonces, ¿cuál le pregunto a la persona, oiga, es igual? Pues no es igual. La garantía, este es de 3 años para abajo, este de 5, este de 7, este de 10 años. Hablando del tiempo, pero no nomás era el tiempo, es la lluvia, el frío, el calor, el tiempo, todas las cosas que pudieran venir a la casa, ¿verdad? Tienen más fibra, tienen el más caro, tiene productos delicados, fuertes, pero que van a permitir que lo que usted haga allí dure y dé resultados, permanezca esa casa impermeabilizada.
Y entonces tú le echas del más barato y haz de cuenta que estás pintando el techo nomás. Y se va a ver igualito, blanquito, como el caro. Pero cuando venga la lluvia, el agua se la va a llevar. Se va a ir deslizando, se va a ir deslavando, se va a ir perdiendo. Pero el que pagó el precio, caro, vamos a decir, se esforzó para impermeabilizar su casa bien, va a venir el frío, la lluvia, el sol, el tiempo, y la casa va a estar bien protegida. Así es, hermano, el que quiere perseverar en el Señor. ¿Cuánto estás pagando tú por tu vida cristiana firme? ¿Por qué perseveró? ¿Por qué duró? La iglesia primitiva a través del tiempo, porque perseveraban, porque no desistieron, ¿verdad? Porque se aferraron, porque estaban allí, no cesaban, dice la Escritura, de enseñar, de predicar, de amar a los hermanos, de protegerlos, de tener comunión unos con otros. No cesaron de esto. Y si tú ya empezaste a cesar de esto, pues vas a tener un problema más o menos serio. Amén. Hermanos, hablando de perseverar, quiero decir que me dio mucho gusto que el domingo pasado hicimos una convocatoria, dimos una instrucción como pastores de reunirnos en la plataforma Zoom. Por diferentes razones dijimos ahí que porque queríamos vernos ahí todos juntos en la pantalla, que por cierto fue precioso mirar esa pantalla lleno de caritas, ¿verdad? Que nos encantó ver, el mejor regalo que pudimos tener como pastores por lo menos. No sé a ustedes si les gustó esto, pero a mi esposa y a mí, ¿verdad? Nos encantó verles a ustedes, aunque no se movieran ni hablaran, pero algunos sí hablaron, dieron testimonio, agradecieron, saludaron a los demás hermanos ahí. Fue una cosa preciosa y me acordé del Salmo 133, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y hermanos, quiero decirles una cosa. Esa convocatoria del domingo pasado en Zoom, en la plataforma, no fue una invitación. Amén. Fue una instrucción pastoral. Y entonces, si hubiera sido una invitación, hermano, pues si le sobra tiempo, si tiene chance, si le viene bien, si no tiene otro programa que ver antes de esto, pues se viene y se conecta. Pero no fue eso, fue una instrucción. Amén. Y hermanos, digo esto porque estamos hablando de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y cuando los pastores los convocamos como iglesia a algo, no lo tome como invitación, tómelo como una instrucción. Amén. Porque el pastor, hablando del pastor físicamente y las ovejas como los animalitos, ¿verdad? Cuando el pastor da una instrucción a la oveja, se espera que la oveja no lo tome como una opción. ¿Será bueno o no será bueno hacerle caso a mi pastor? Dice la ovejita de animalito, ¿no? La oveja obedece, dice la Biblia, las ovejas oyen la voz o conocen la voz de su pastor y le siguen o le obedecen. Hermanos, para nosotros no fue sencillo ni fue cualquier ocurrencia convocarle a usted en la plataforma. Entonces, yo espero que algunos de ustedes no se le haya hecho fácil decir, no, pues acá nomás no estoy, no pasa nada, tengo otros programas, otro trabajo que hacer. Pero acuérdense que el domingo, hermano, sigue siendo día del Señor. Si hay guerra aquí, hermanos, de repente en Hermosillo o en el país, el domingo seguirá siendo día del Señor. Amén. Si hay pestes, si hay terremotos, el día del Señor sigue siendo día del Señor. Y hermanos, si usted está escuchando esta palabra, quiero decirle que no se trata solo de usted, se trata de la iglesia. Usted es parte de un cuerpo como iglesia. Entonces, si tú no te sumas, si tú no te conectas, si tú no atiendes ese llamado, tú le estás robando al cuerpo tu talento, tu ministerio, tu voz, tu presencia. Acuérdate que somos un cuerpo, ¿verdad? Y la cabeza es Cristo. Entonces, te digo esto, hermano, para que tú protejas tu vida, tú conserves, tú te cuides y atiendas, ¿verdad?, el llamado. A veces cuando veo, hermanos, los documentales ahí en National Geographic, usted ve las manadas de animales como los cebras o los búfalos, ¿verdad?, monteses por allá, en la selva, no sé dónde. Y entonces
las fieras como los leones, por ejemplo, van a atacar más fácil al que se quedó atrás, al que está separado de la manada, al que anda distraído por ahí, va, lo agarra y se lo come. Algo a la manada, ¿sabes qué es lo que va a pasar? De hecho, la fiera ni siquiera se acerca a pegarse a la manada, porque la manada puede, entre todos pueden pegarle una buena a la fiera, ¿verdad? Y hacerla huir, si no es que la matan ahí mismo. Entonces, hermanos, la iglesia es así. Tú eres como un carbón. ¿Y cómo vas a durar encendido si estás pegado a los demás carbones? Pero si tú como carbón te despegas poquito, vas a tender a apagarte y va a pasar lo que dice la Escritura, pues, ¿no? Que serás enfriado, ¿verdad? Separado del cuerpo. Y hermanos, Dios no quiere esto. Dios no quiere que el enemigo te pille por ahí, ¿verdad? Y te enfríe, te coma, te devore. Él quiere que estés en comunión con el cuerpo de Cristo. Amén. Hermanos, la iglesia, tú debes recordar que la iglesia es un diseño de Dios, no es un diseño del hombre. Y cuando pensamos, por ejemplo, en el arca de Noé, ¿qué pasó en el arca de Noé? No, pues todos los animales fueron allí, obedientes, y se metieron en el arca, y fue una protección para ellos cuando vino el diluvio. Cuando tú estás en el diseño de Dios como iglesia, a ti no te va a pasar nada malo. Tú vas a estar salvaguardado porque estás bajo el modelo. Cuando dice el Salmo que estamos bajo la sombra de su iglesia, porque el Señor compró su iglesia a precio de sangre. Y dijo el Señor, y ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia, ni el infierno mismo, menos otras cosas. Entonces, por eso te pedimos, hermano, que tú estés perseverando en la doctrina, en el llamado, en la instrucción bíblica y también, ¿por qué no?, en la instrucción pastoral, para que no seas absorbido en este tiempo. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, no te hagas al molde de este mundo, ¿verdad?, sino renueva tu mente, ¿verdad?, para que conozcas la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y hermanos, en este tiempo de confinamiento, en este tiempo que ha habido enfermedades en la misma iglesia, que ha habido dolor por pérdidas que hemos visto en familias. Hermanos, cuando la iglesia está perseverando, la iglesia llama, la iglesia manda un mensaje, la iglesia se comunica, la iglesia está pegada en esa perseverancia. Y entonces, esto de la comunión, hermanos, es como el vaso de agua en medio del desierto. Imagínate que tú estás en el desierto y traes las bolsas llenas de dinero, la cartera llena de dinero, pero te quedaste sin agua en medio del desierto. ¿Cuánto pagarías tú por un vaso de agua fresca? Todo, ¿sabes qué? Ahí está. Pero dame ese vaso de agua, vale todo. Y hermanos, en este tiempo donde la iglesia tiene sus dificultades, su prueba, su dificultad, su crisis, y tú no estás en comunión con la iglesia, te estás perdiendo esa bendición. Yo bendigo la vida de los hermanos que están pendientes ahorita de los grupos, mayormente ahora que no nos estamos reuniendo ni otras cosas. Estás pendiente del grupo de peticiones de oración, en el de Congregación Vida y en otros grupos que hay por ahí. Bendigo a la hermana fulanita de tal, hermano, te declaro que vas a quedar sana, declaro que esto y lo otro, hermano, y estamos ayudándonos. Amén. Sé tú ahorita no puedes abrazar a los hermanos, ni puedes estrechar sus manos, ni otras cosas, pero sí puedes mandar desde tu corazón. Amén. Con ese amor entrañable. Dice la Biblia que el Señor nos ha dado un amor entrañable. ¿Sabes por qué? Porque el amor no sale de la piel, sale de las entrañas. El amor de Dios es un amor entrañable. ¿Qué quiere decir que no sale de la piel? Que no es aparente, no es apariencia. Ay, sí, hermano, cómo te amo. No, sale del corazón. Y cuando sale del corazón, vamos a hacer hasta lo imposible por abrazar, aunque sea virtualmente, pero que se transmita ese amor entrañable. Y es tiempo, hermanos, de que nosotros ahora abracemos y seamos parte de la iglesia. Mira, te quiero mostrar un versículo que no sé cómo lo habías entendido tú, si lo habías leído antes. Ahí, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice así la Escritura: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados
en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y hermanos, esto de que fuimos bautizados, todos fuimos bautizados por un mismo espíritu en un cuerpo, no se refiere a la investidura o ni el bautismo en agua, ni siquiera al bautismo del Espíritu Santo en mi persona. Este bautismo del cual habla este versículo es que el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él quiere bautizarnos en el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Nos quiere insertar, nos quiere hacer una sola pieza, ¿sí? Eso es bautizarnos en el cuerpo, que tú ames entrañablemente a la iglesia. Que tú digas, esta es mi iglesia y yo voy a luchar por ella, yo voy a amarla, yo voy a protegerla como si fuera tu cuerpo. Cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, eso es. En la iglesia, hermanos, el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Y cuando alguien está ajeno, alguien está distraído, alguien está despegado del cuerpo, no está bautizado en el cuerpo. Y hermanos, el Señor viene por una iglesia, viene por un cuerpo. Lo decíamos el domingo pasado que el Señor conoce a los que son suyos. Si tú amas a la iglesia, a esa iglesia por la cual Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, entonces Él vendrá por esa iglesia y tú serás parte de esa iglesia. Persevera en ella. Y hermanos, Jesús da la pauta para un modelo de iglesia. Jesús da la pauta. Después vemos nosotros a los discípulos haciendo iglesia, pero Jesús dio la pauta. No lo inventaron ellos. Y ve lo que Jesús consideró cuando estaba haciendo el modelo de iglesia. Todavía Él estaba sobre la tierra y los discípulos lo miraban actuar y ellos tomaron esas pautas de Jesús. Y lo primero que vemos en Jesús es que su palabra o el evangelio que Él transmite es un evangelio verdadero con una palabra absoluta. Es decir, que no se acomoda, que no se diluye, que no se vende. La palabra de Dios es absoluta. El pecado se llama pecado, ¿sí? No se cambia. Nadie se justifica de que esté bien lo que está haciendo si no es de la voluntad de Dios. Él le llama pecado y le va a decir cómo se llame. Y entonces los discípulos miraron a Jesús diciéndole, a uno le decía, hipócritas. Y los discípulos se quedaban unos ojotes ahí, ¿verdad? A otro le decía, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Podridos por dentro y blanquitos por fuera. Jesús les dijo todo esto. Le dijo, su corazón de labios me honra, pero más bien, me honran de labios, pero su corazón lejos está de mí. Y Jesús tiraba con todo, ¿verdad? Algunos les dijo, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Como diciendo, por interés de que les dé comida, por eso me siguen, pero no porque aman lo que yo digo, no porque estén dispuestos a obedecerme. Y entonces llegó un momento en que los discípulos quisieron discipular a Jesús. Vean cómo pasó esto, ¿no? Ahí en San Juan capítulo 6 dice la escritura, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Dijo entonces Jesús a sus 12 discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pero Pedro responde, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y hermanos, ese es el modelo de iglesia. Una palabra absoluta, una palabra verdadera, no un evangelio a medias, un evangelio con medias verdades y medias mentiras, con un pie en la palabra y otro pie en el infierno. Yo no sé, no se puede vivir así. No se puede vivir así. Jesús dijo en alguna ocasión, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. El que no dejare padre, madre, por causa de mí, no es digno de mí. No había duda que Jesús estaba dejando claro para la iglesia que había de venir posteriormente, ¿verdad? Una forma de hacer iglesia, una forma de servirle a Dios sin medias tintas. También dijo Jesús, el que se aferra a su vida,
la perderá. Pero el que dé su vida por mí, la encontrará. Y hermanos, cuando nosotros decimos, Señor, esta es mi vida, tómala. Entonces, mis sueños no son los míos, son los de Dios. Mis recursos no son míos, son de Dios. Dios me permite que yo opere con ese tiempo, opere con esos recursos, opere con esa familia, pero son de Dios. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y hermanos, yo te pregunto si se puede vivir de religioso en este tiempo. Si se puede decir, pues ahí en una chancita voy a ver qué puedo hacer. No sirve eso. ¿Sí? Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo no sé, hermanos, si hemos entendido el modelo de iglesia que Jesús dio antes de ascender a los cielos y dejarnos como iglesia. Pero eso no ha pasado, hermanos, sigue siendo vigente porque su palabra es absoluta. Y yo me temo, hermanos, que solamente un cristianismo verdadero en este tiempo es el que va a perdurar. Viene la prueba muy dura, muy difícil para la iglesia, hermanos. No sabemos cuánto va a estar en este periodo, pero hemos escuchado cosas tremendas. Y no lo vamos a decir aquí porque no es el momento, pero te quiero decir que si tú no estás tomando el evangelio en serio, te vas a perder, te vas a diluir como el impermeabilizante de 300 pesos, te vas a ir en la primera llovida que haya, no vas a permanecer. Y hermanos, solo para ejemplificar de alguna manera cómo los discípulos tomaron esto en serio. Ellos perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y cuando dice perseveraban en la doctrina del Señor, también la doctrina, hermanos, era, y también el mandato era, vayan a todos los lugares, vayan a todos los sitios, vayan a todas las ciudades, a los pueblos, y prediquen mi palabra, enséñenles todas estas cosas que os he mandado, enséñenlas, que las practiquen, que las hagan. Vayan y prediquen, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vayan, sanen enfermos, sanen leprosos, liberen gente, pero enseñen la palabra del evangelio para que se salven de esta perversa generación. Y hermanos, hay un caso, ¿verdad?, en la Biblia de un cojo, un paralítico, un cojo, que está por ahí en la puerta del templo. La puerta La Hermosa se llamaba, pero estaba en la puerta del templo. Y entonces ya la historia es conocida, donde Pedro y Juan van a la oración y se encuentran con este hombre allí. Dice la Biblia que había nacido ya enfermo, no sé qué edad tendría. Imagínense que tuviera 30 años o 40, pues eran 30, 40 años que aquel hombre vivía de la limosna, vivía de la misericordia, vivía de la lástima de la gente. Y no podía realizar un proyecto como debiera ser. Y hermanos, llegan ahí Pedro y Juan de la escuela de Jesús, ¿verdad? De la escuela donde vieron a Jesús cómo hacía las cosas, ¿verdad? Y entonces ellos llegan y el hombre dice que voltea y los mira pensando que le iban a dar dinero. Pero entonces aquellos hombres le dicen, no tenemos eso que tú quieres, oro ni plata, pero lo que sí tenemos, eso te vamos a dar. Y hermanos, aquí la verdad podemos hacer un poco como el análisis. Alguien puede decir, pues pobrecito Pedro y Juan, andaban sin 5, ¿no? Estaban igual que el otro, ¿no? Pero hermanos, yo creo que ellos a lo mejor sí tenían algo, pero no, ellos se dieron cuenta que lo que aquel hombre necesitaba no era los 10 pesos o los 50 pesos que podían haber traído ellos, porque no resolvían el problema. No te vamos a resolver el problema como tú estás pidiendo. En otras palabras, no se trata de lo que tú quieres, sino de lo que tú necesitas. Y nosotros tenemos lo que tú necesitas. Amén. Porque ellos podían haber sacado, a ver, échale Pedro o échale Juan, vamos a echar un dinerito y nos metemos a la oración. Total. ¿Cuántos lo harían así antes? ¿Cuántas personas pasaban de largo y no hacían esto? Pero los hombres de la escuela de Jesús vienen y dicen, así es como tenemos que perseverar. En la doctrina de los apóstoles también es, vayan y hagan discípulos, vayan y enseñen, vayan y muestren el poder de Dios. Muestren lo que el nombre de Jesús es capaz de hacer. Y entonces, ni tardos ni perezosos, ¿verdad? Dice que le dijeron, no tenemos eso, pero te vamos a dar lo que sí tenemos. En el nombre de Jesús, toma tu lecho, ¿verdad? Y vete a tu casa. Dice que lo tomaron por la mano derecha y le pegaron el jalón.
Amén. ¿Qué valor, imagínense? Ellos sabían lo que iba a pasar. Una convicción tremenda porque iban en el nombre de Jesús. No iban por su cuenta a ver si pasa algo, ¿verdad? Y dice que lo tomaron y le pegaron el jalón. Y en ese momento dice que se le enderezaron a aquel hombre los tobillos, las piernas, los pies. Y empezó a saltar, a glorificar a Dios. Y no solo eso, sino empezó y se metió al templo junto con ellos, alabando el nombre del Señor. Y hermanos, en este tiempo nosotros como iglesia, a mí me ha hecho pensar un tanto esto, porque como iglesia nosotros tal vez caemos en errores de los que antecedieron a Pedro y a Juan ahí ante aquel hombre. ¿Cuántos le dieron limosna a aquel hombre? Por los años que había sido, 30 años. Gente muy buena, generosa, que cuando le daban el dinero se sentían muy bien porque le habían ayudado. Y no que esté mal, pero no le estaban resolviendo el problema. La gente seguía igual, paralítico y condenado aparte, porque estaba condenado. O sea, no crean que los que están enfermos son salvos porque están enfermos. No, o sea, si la persona no se arrepiente, si no confiesa sus pecados, si no recibe a Jesucristo como su Salvador personal, esa persona se va a ir al infierno. No es salva. Y entonces, hermanos, Pedro y Juan sabían esto. Por eso no dijeron, pues ahí le vamos a dar una limosna. Lo llevaron a la salvación. Y aquel hombre, hermanos, cuando se hace lo correcto, la persona da cambios. Yo creo que aquel hombre cuando se levantó de ahí y empezó a saltar, lo que primero le pasó por su mente es: no quiero volver a pedir limosna otra vez. Yo quiero ir a otro nivel. Tengo sueños ahora, ¿qué voy a hacer ahora? Con mi vida, con mi cuerpo, ¿verdad? Y hermanos, la gente tiene que caminar ahora a un rumbo diferente. Como iglesia nosotros, como asociación civil que somos, estamos haciendo cosas, ¿verdad? Por la gente, y atendemos sus necesidades físicas en la medida de lo posible, sus necesidades emocionales. Y hermanos, a veces tal vez estemos durando mucho tiempo en ese proceso. Y no le mostramos desde inicio lo que más importa. ¿Qué es lo que más importa para Jesús? Cuando le llevan a otro paralítico allá, a un paralítico a Jesús, ¿verdad? Antes de sanarlo de la parálisis, el Señor, como Él sabe de qué se trata, como Él sabe que el que no se salve va a ser condenado, Él sabe eso. El que su vida está llena de pecado, esa persona va a ser está condenada y está condenada a ser condenado en la eternidad también. Jesús amarra con aquel hombre y le dice: tus pecados te son perdonados. La prioridad, eso debe enseñarnos algo a nosotros. Primero. Amén. Entonces, Pablo también cuando de la cárcel al hombre le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La prioridad, ser salvos tú y toda tu casa. Y hermano, creo que nosotros no debemos de perder ni un minuto de oportunidad. A la gente hay que llevarla a salvación pronto, muy rápido, para que sea salvo y para que no perezca. Porque imagínense cuánta gente, pues, tristemente está falleciendo en este momento, y si no han abrazado la salvación, hermano, ya sabe a dónde se fueron, a dónde se van a ir. Pero no queremos eso, ¿verdad? No queremos que eso pase. Y entonces, hermano, vamos a trabajar en esto. Vamos a trabajar en que todo lo que estamos haciendo no demorar. Fíjate, hay una cosa que se está viendo en el sector salud, ahora con el tema de la pandemia. Muchas personas han fallecido porque han llegado tarde al hospital. Allá en su casa, pues no han creído o han hecho desidia o qué sé yo. Y cuando llegan al hospital, muchos ya llegan casi en estado de coma, o llegan muy agitados, ya con mucho problema pulmonar ya. Llegan y les hacen el esfuerzo y unos la libran, otros no la libran. Pero dicen los médicos, si cuando tú empezaste con los síntomas, te hubieras atendido, la hubieran librado. Bueno, se cree que así es. Y hermano, lo menciono porque el paralítico ese, el cojo del templo, perdió 30, 40 años porque no hubo quien hiciera lo que hicieron Pedro y Juan. Amén.
mejor, no sé cuánto atrás, ¿cuántos hermanos? Estás emocionado, estoy con la mano, duda para la eternidad, para aquella persona. Probablemente en este tiempo, hermanos, hubo quien llegó con alguien que estaba grave o estaba malito ya. Y llegó y en lugar de darle un medicamento, le entregó, ¿verdad? El evangelio, lo llevó a una confesión de su pecado y a recibir al Señor como su Salvador. Y aquella persona está ahí, hermanos, como el que estaba en la cruz con Jesús allá. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hermanos, ¿cuál es la urgencia? ¿No será que nuestras prioridades deben de cambiar? Primero le doy tal cosa, su ropita y que sus tenis y que su trabajito, o lo animo, o le doy consuelo, pero ¿por qué no le damos la medicina más importante? Porque finalmente, hermanos, tarde o temprano, dice la Biblia que es necesario que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Porque es necesario que todos comparezcamos delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho, sea bueno o malo. ¿Cuál es la urgencia? Hermanos, ¿no será que debemos de empezar a dejar de dar limosnas a la gente? Que se llaman ayudas, se llaman asistencialismo, ¿verdad? Y hay gente que le encanta el asistencialismo. Me refiero a lo mejor al paralítico de alguna manera le gustaba porque llegaban con dinero. Se había hecho a esa idea. Y hermanos, tú puedes seguir ayudando gente y no que esté mal que ayudes, pero ¿qué tal si cuando vas a ayudar a alguien, primero le dices, ¿sabes qué? Yo tengo un Dios poderoso. Aunque tengas ahí a un lado la ayudita, pero no pierdas la oportunidad de llevarte a esa persona al cielo, pues. Amén. Y si se muere esa persona aceptando a Cristo, pues mira, ya ganó. ¿O no es cierto que ya ganó? Por eso cuando alguien fallece, ¿verdad? Y en las manos del Señor, dice la Biblia que es estimada ante los ojos de Dios la muerte de sus santos. Ya triunfaron, ya se nos adelantaron, pero un día los vamos a ver cuando estemos en la presencia de Dios. Como decíamos el domingo pasado, que de la pregunta, ¿quiénes son estos de vestiduras blancas? Multitudes, ¿verdad? Y el Señor dice, estos son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado sus ropas con la sangre preciosa de Jesucristo. Y hermanos, yo me sumo a eso, de esas multitudes de ropas blancas. Yo creo que ahí voy a estar yo también. Amén, cuando estemos en la presencia de Dios. Entonces, llévate a muchos en este tiempo. Amén. Ahorita que hay gente que está enferma o inclusive está en peligro de muerte o está asustada porque a lo mejor se contagia, ¿por qué no te adelantas con la buena nueva de salvación? Y antes de otras cosas de ayudar, ¿cómo? Que está bien que lo hagas, pero nunca si no va aparejado de esa verdad que salva, que transforma, que cambia y que salva sobre todo. Amén. Hermanos, vamos como iglesia entonces, a hacer lo propio. Y para ir terminando, yo quiero decirte lo siguiente, que esa fórmula que la iglesia primitiva adoptó desde sus primeros días de formación y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, el partimiento del pan y en las oraciones, perseveraban en cada una de ellas. Y si, hermanos, no ha sido la línea tuya o mía perseverar, aferrarnos, insistir, pase lo que pase. Porque, hermanos, aquí los argumentos no valen. Es decir, es que lo que pasa, y empezamos a explicar por qué no perseveramos. Y no sirve eso. No me digas por qué no. No me digas por qué no. La iglesia perseveraba. Algunos los mataban, sí, porque estaban perseverando. Y dijeron, prefiero morir. Amén. Los discípulos también. Al bote por andar predicando el evangelio, ¿sí? Y cuando fueron por ellos para sentenciar, no estaban los guardias muy derechitos ahí y la cárcel vacía. El ángel de Jehová los había sacado de la cárcel. Y iban a ser sentenciados a muerte. Y sin embargo salieron de la cárcel. ¿Y sabes a dónde se fueron? No se fueron a su casa a resguardarse porque quédate en casa. No. Se fueron y los encontraron en el templo predicando, peor tantito, ya no era en la plaza, era en el templo ahí, predicando, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación. Ve que aferrados los discípulos estaban exponiendo su vida porque perseveraban en la doctrina y en la enseñanza, en la evangelización.
En la comunión unos con otros perseveraban. Después los azotaron, ¿verdad? Y le dijeron, váyanse de aquí, no queremos que anden predicando. Con la espalda hecha pedazos por los azotes. Y dice la Biblia que ellos se sintieron felices de haber padecido por la causa de Cristo. Amén. Si tú eres un hermano, un cristiano facebookero, youtubero, no sé cómo se dice, youtuber, o el que ve pues ahí, todo lo ve en televisión. Ahorita, hermanos, estamos haciéndolo así porque estamos en confinamiento. Y lo seguiremos haciendo para aquellos que no son miembros a lo mejor. Pero la iglesia del Señor, hermanos, se reúne, la iglesia de Dios se congrega, la iglesia de Dios se ama, la iglesia de Dios se abraza, la iglesia de Dios se anima unos a otros. Ya hay hermanos, noticias que hemos recibido últimamente de que en Estados Unidos, no sé si en otros países, ya están bloqueando los programas donde se dice Jesucristo, donde se dice Dios. Los están bloqueando. Así como te bloquean el canal, o se bloqueaba el canal cuando tú no querías que tu hijo viera donde dijera porno o dijera, no sé, cualquier palabra de 3X, pues. Entonces hay manera de controlar que ese programa no entre a tu programación para que tu hijo no vea eso como una seguridad. Pues algo parecido está pasando ya en algunos países donde si un programa dice Jesucristo, bloquéalo, que no aparezca. Pero si dice homosexual, sí que pase. Si dice aborto, sí que pase. Pero si dice Jesucristo, lo están bloqueando. No sé si va a haber demanda por esto, pero está pasando. ¿A qué me refiero, hermanos? Que Satanás está haciendo su trabajo, bien lo está haciendo. Y si tú no estás perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los hermanos, te vas a apagar, mi hermano. Te vas a quedar fuera. Y aún en la primera prueba, que a lo mejor no te había tocado otra, es la primera que te toca, ya tu vida está cascabeleando. ¿Qué será en la próxima que venga? Que no sé cuál va a ser. Hermano, ¿por qué no vives la prueba? Vivas la crisis honrando al nombre del Señor. Porque dice que cuando pasamos la prueba, dice que esto sube como un olor fragante a la presencia de Dios, porque pasaste la prueba. Amén. Hermano, con esto termino diciendo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiero que te vayas conmigo, hermano, cuando yo me vaya al cielo. Yo me quiero llevar por lo menos a todo Vida. Amén. A toda la congregación Vida que vaya conmigo, con nosotros como pastores, ¿verdad? Vamos a irnos al cielo. Pero hermanos, no conformarnos con el número que somos, sino antes de irnos, le arrebatemos a Satanás muchas personas, tus familiares, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, familia, tráete la verdad, paga el precio. No le ayudes humanamente, porque eso es humanismo, eso es temporalidad. Mejor llévatelo a la eternidad con Cristo, ¿verdad? Haz lo que tengas que hacer, persevera en esto y Dios va a bendecir tu vida. Amén. Bien, hermanos, vamos a terminar. Yo quisiera que oráramos al Señor. Y ahí donde estás en tu casa, vamos a hacer lo que acostumbramos a hacer también. Vamos acercándonos, ¿verdad? Saluda, abraza ahí a tu familiar, esposo, esposa, hijos. Pones tu mano ahí para que los bendigas. Amén. Desde aquí ungimos tus manos. Mi hermano, mi hermana, ungimos tus manos para que en esa oración la gloria de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios trabaje en el corazón de cada persona. Amén. Que si hubiere temor, si hubiere duda, si hubiere confusión, se vaya de tu vida, se vaya de tu cuerpo, se vaya de tu mente y tú puedas dormir perfectamente. Tú puedas sentir tranquilidad. Hermanos, porque no tenemos que olvidar lo que Jesús dijo. Todas estas cosas tienen que venir. No temas. Tú estás bajo mi cobertura y va a pasar cosas que te pueden doler a lo mejor, pero va a ser poquito, ¿verdad? Porque antes de que venga lo más grueso, hermanos, sonará la final trompeta. Amén. Y entonces la iglesia, hermanos, será transformada y nuestros pies serán levantados de la superficie terrenal y, hermanos, empezaremos a volar. Empezaremos a ir a encontrar al Señor en los aires. Y esto, hermanos, son los últimos tiempos. No tenemos días como los que contamos ahora de 24 horas nuestras, pero al decir los últimos tiempos, hermanos, es prepárate. Amén.
La higuera, ¿verdad? Ya tiene los brotos. Y cuando veas que la higuera está brotando, es que viene el tiempo, ¿verdad? Y entonces el verano se acerca, la venida del Señor se acerca también. Hermano, mi papel, mi deber y mi compromiso como pastor es advertirte, ¿verdad? De que tienes que perseverar. Amén. Sería muy doloroso que alguien se despegue, se desprenda y finalmente hasta pierda la vida, hermanos, sin la certeza de que un día estará en la presencia de Dios. Amén. Vamos orando. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendigo, Señor, el corazón, bendigo la vida de cada persona, de cada familia. Señor, gracias por tu iglesia que persevera. Gracias por tu iglesia, Señor, que está perseverando en la doctrina, en tu doctrina, en esa doctrina que tú dejaste desde el principio, aún antes de que ascendieras a los cielos, aún antes de que empezara la primera predicación de 3,000 personas. Señor, tú dejaste muy claro que en la permanencia, que también en la pureza del evangelio, en la pureza de la doctrina, Señor, está la salvación, está la vida eterna, es el agradarte a ti, el asegurar irnos contigo. Señor, bendigo pues en esta hora cada familia. Señor, si hubiera enfermedades en esta hora, declaramos en el poderoso nombre de Cristo que a través de la sangre poderosa de Cristo, Señor, esa enfermedad no tiene que quedarse en ese cuerpo, se tiene que ir. En el nombre de Jesús declaramos, aleluya, porque cada promesa plasmada en la palabra es para nosotros. Somos coherederos de cada promesa que está en la palabra. Señor, gracias. Te pedimos también que en este tiempo de confinamiento, Señor, nuestras vidas tengan seguridad, Señor, sean ungidos nuevamente con poder y con autoridad para que podamos hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, como dice la Escritura. Señor, que podamos soltar con pasión, Señor, y con convicción a nuestros familiares, amigos, Señor, ese evangelio que salva, que transforma. Señor, que ya no simplemente ayudemos, Señor, porque lo temporal es pasajero, Señor, pero lo demás, Señor, es vida eterna. Y es lo que queremos para cada familia de Hermosillo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pues Dios les bendiga, Dios les guarde. Es nuestro deseo que usted siga permaneciendo y esté pendiente, siga conectado con los medios, con las redes, como estamos haciéndolo ahí en las plataformas de la Escuela de Biblia, también en los WhatsApp que tenemos como iglesia. Siga usted orando, intercediendo, consolando, ¿por qué no? Animando a la iglesia, porque si usted está así, usted va a perseverar hasta el fin. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios les guarde, son mis deseos en esta vez. Amén.